Existe una diferencia silenciosa entre quienes son manipulados y quienes entienden el juego. No es inteligencia, no es experiencia, no es suerte. Es percepción. La capacidad de ver lo que otros no ven mientras todos creen estar viendo lo mismo. La mayoría cree que las personas se revelan a través de lo que dicen. Ese es el primer error. Las palabras son el nivel más superficial de la comunicación. Son editadas, filtradas, calculadas. Lo real ocurre debajo, en lo que no se controla. Tu cuerpo no miente. Tu sistema nervioso no negocia. Tu mente puede construir una historia, pero tu biología siempre deja rastros. Cada interacción humana ocurre en 3 capas. La narrativa, lo que alguien dice. La emoción, lo que realmente siente. Y la señal, lo que su cuerpo filtra sin permiso. Cuando esas 3 capas no coinciden, aparece la verdad. No necesitas ser experto para empezar a verlo. Solo necesitas dejar de escuchar exclusivamente palabras. Piensa en esto. Has estado en conversaciones donde algo no encajaba. Todo parecía correcto, pero había una sensación extraña, una pequeña incomodidad difícil de explicar. Eso no era intuición mágica. Era tu cerebro detectando incoherencias que aún no sabías interpretar. El problema es que la mayoría ignora esa señal. Prefiere confiar en lo explícito antes que en lo evidente. Quien aprende a leer patrones deja de depender de lo que le dicen y empieza a entender lo que realmente ocurre. No se trata de desconfiar de todos. Se trata de observar con precisión. Empieza por lo básico. El cuerpo siempre revela tensión antes que la mente. Cuando alguien está cómodo, su movimiento es fluido. Cuando hay conflicto interno, aparece rigidez. Micropausas, cambios en la respiración, pequeños ajustes en la postura. Nada de esto es casual. La respiración es una de las señales más subestimadas. Cuando una persona construye una respuesta en tiempo real, su patrón respiratorio cambia. Se vuelve irregular, más superficial o más contenido. No es algo que puedan ocultar fácilmente, porque ocurre antes de que puedan controlarlo. Luego está el ritmo. Una persona segura responde con consistencia. No necesita acelerar ni frenar bruscamente. Pero cuando alguien está improvisando o midiendo cada palabra, el ritmo se rompe. Aparecen pausas donde no deberían existir o respuestas demasiado rápidas que intentan evitar análisis. No busques perfección. Busca desviaciones. El comportamiento humano es predecible en su estabilidad. Lo que cambia sin motivo claro es lo que debes observar. Ahora, otro nivel. Las manos. Cuando alguien habla con transparencia, sus manos acompañan el discurso de forma natural. Pero cuando hay algo que ocultar, las manos tienden a desaparecer, se esconden, se vuelven rígidas o se limitan. Es un intento inconsciente de reducir exposición. No es una regla absoluta. Es un patrón. Y los patrones, cuando se repiten, dejan de ser coincidencia. Lo mismo ocurre con el contacto visual. No se trata de cuánto te miran, sino de cómo lo hacen. El contacto natural es relajado. El forzado es intenso o evitativo en exceso. Ambos extremos indican esfuerzo. Y el esfuerzo siempre indica intención. Aquí es donde la mayoría se equivoca. Cree que una sola señal define la verdad. No es así. Una señal aislada no significa nada. Es la combinación la que revela el cuadro completo. Cuando la respiración cambia, el ritmo se rompe y el cuerpo se contrae al mismo tiempo, ahí hay información. No necesitas confrontar. Necesitas registrar. La observación no es para atacar. Es para entender. Hay algo más profundo. Las personas no solo revelan cuando mienten. Revelan cuando desean, cuando temen, cuando dudan. La lectura no es solo defensa, es ventaja. Si sabes detectar interés real, sabes cuándo avanzar. Si detectas incomodidad, sabes cuándo detenerte. Si percibes duda, sabes cuándo presionar o cuándo retirarte. Esto no es manipulación. Es claridad. La diferencia es intención. Puedes usar esta habilidad para controlar o para no ser controlado. Y ahí es donde todo cambia. Porque cuando dejas de ser predecible, dejas de ser fácil. Cuando no reaccionas automáticamente, rompes el patrón que otros esperan. Cuando observas antes de responder, ganas tiempo. Y el tiempo, en cualquier interacción, es poder.
La mayoría responde en automático. Responde emocionalmente. Responde sin procesar. Y en ese instante, se vuelve transparente. Pero quien observa primero, entiende primero. Y quien entiende primero, decide mejor. Empieza a notar algo simple. ¿Quién cambia su tono cuando habla de ciertos temas? ¿Quién evita profundizar cuando haces preguntas directas? ¿Quién se adelanta a justificarse sin que se lo pidas? Eso no es casualidad. Eso es información filtrándose. No necesitas obsesionarte. No necesitas analizar cada detalle. Solo necesitas estar presente. Porque la mayoría no lo está. La mayoría escucha para responder, no para entender. Mira sin observar. Habla sin medir. Ahí es donde aparece la ventaja silenciosa. No es visible. No es evidente. Pero cambia todo. Y cuando empiezas a verlo, ya no puedes dejar de verlo. A partir de ese punto, cada interacción deja de ser superficial. Empiezas a notar capas, intenciones, patrones repetidos. Y lo más importante, dejas de ser el más fácil de leer en la sala. Porque mientras otros siguen reaccionando, tú ya estás interpretando. Ahora viene la parte que separa a quien observa de quien realmente entiende. Porque ver señales es solo el primer nivel. Interpretarlas correctamente es lo que cambia el juego. La mayoría cae en un error peligroso, creer que ya sabe lo que el otro piensa. Asume, concluye, etiqueta. Y ahí pierde la ventaja. Leer personas no es adivinar. Es contrastar. Nunca tomes una señal como verdad absoluta. Tómala como hipótesis. Y luego ponla a prueba. ¿Cómo? Con presión sutil. No necesitas confrontar directamente. Basta con cambiar ligeramente el contexto y observar cómo responde la otra persona. Una pregunta inesperada. Un silencio sostenido. Un cambio de tema estratégico. Ahí es donde las máscaras se debilitan. Cuando alguien está cómodo en su narrativa, fluye. Cuando lo sacas de ese guión, empieza a improvisar. Y la improvisación deja grietas. Por ejemplo, si sospechas que alguien oculta información, no lo acuses. Haz una pausa después de su respuesta. Míralo sin hablar. El silencio incomoda más que cualquier pregunta. Las personas están programadas para llenar vacíos. Y en ese intento, dicen más de lo que planeaban. Ese es el segundo nivel, no provocar, permitir que el otro se exponga. Ahora, hay algo aún más importante. Tu propio control. No puedes leer a nadie si tú eres el más fácil de leer en la interacción. Si reaccionas rápido, si te alteras, si necesitas responder todo, estás entregando información constantemente. Eres predecible. Y lo predecible se usa. Por eso, la verdadera ventaja no está solo en observar al otro, sino en volverte opaco. Reducir tus propias señales innecesarias. Hablar menos de lo que sabes. Reaccionar menos de lo que sientes. No para fingir. Para no regalar información. Cuando haces esto, ocurre algo interesante. La dinámica cambia. Las personas empiezan a revelarse más contigo. Hablan de más. Se explican sin que lo pidas. Intentan leerte, y no pueden. Y cuando no pueden leerte, pierden control. Eso genera dos reacciones, curiosidad o incomodidad. Ambas te benefician. Porque en ambas, el otro se expone más. Aquí entra un principio clave. Quien controla el ritmo, controla la interacción. No el que habla más. No el que impone. El que marca los tiempos. Responde cuando decides, no cuando te presionan. Pregunta cuando conviene, no cuando surge. Guarda silencio cuando todos esperan respuesta. Ese desajuste rompe expectativas. Y cuando rompes expectativas, obligas al otro a adaptarse. Ahí aparece el poder real. No en dominar, sino en no ser dominado. Ahora, un punto crítico. No todo es lectura externa. También necesitas detectar tus propios puntos débiles. Porque hay personas que no necesitan analizarte profundamente. Solo necesitan identificar qué te activa. Si reaccionas a la crítica, te critican. Si reaccionas a la presión, te presionan. Si reaccionas al rechazo, juegan con eso. No porque sean genios. Porque eres consistente en tu reacción. Por eso, el siguiente nivel es interno. Identificar que te mueve sin control.
¿Qué tipo de comentario te desestabiliza? ¿Qué tipo de persona te intimida? ¿En qué situaciones hablas de más? Ahí está tu vulnerabilidad. Y lo que no controlas de ti, otro lo controla por ti. Cuando trabajas eso, todo cambia. Dejas de ser una reacción esperando ocurrir. Y te conviertes en alguien que decide. Eso se nota. No porque hagas algo extraordinario. Porque dejas de hacer lo predecible. Y en un mundo lleno de patrones repetidos, eso destaca. Ahora junta todo. Observación sin prisa. Interpretación sin suposición. Silencio estratégico. Control interno. Eso no te vuelve manipulador. Te vuelve consciente. Y la conciencia es lo que rompe el juego. Porque la mayoría sigue operando en automático. Reacciona, habla, siente, sin filtrar. Tú no. Tú observas primero. Y eso te da algo que no se puede improvisar. Ventaja. No visible. No evidente. Pero constante. A partir de aquí, cada conversación es diferente. No porque los demás cambien, sino porque tú ya no estás participando de la misma manera. Y cuando dejas de jugar igual, dejas de perder igual.